como seres humanos. Tienen que ver con la parte de crecimiento de ustedes como seres humanos, tanto la parte de la religión como la parte de la ética. Para los que han sido juiciosos, han ido trabajando ética desde el primer periodo, y los que ya empezaron con el trabajo de la ética, tiene que ver mucho con el aprender a regularnos como seres humanos, aprender a identificar eh, que cada acto que yo realizo en mi vida tiene una responsabilidad. ¿Qué significa eso? Que contrae ciertas consecuencias. Cuando yo tomo la decisión de hacer algo en mi vida, debo tener en cuenta que esa decisión que yo tome va a cambiar el rumbo de mi vida en un momento dado. Entonces la ética lo que le dice a usted, mire, aprenda a vivir. Usted puede disfrutar su vida, y si los que han hecho la lectura, las lecturas de ética, y han hecho los trabajos, porque hay otros que ni siquiera le han volteado a mirar, mmm, la ética va dirigida a eso, aprender a vivir. Es el arte de vivir su vida y de dejar de ir la vida de los demás, pero teniendo en cuenta que cada decisión que usted tome en la vida tiene una consecuencia. Les voy a dar el claro ejemplo con lo que va a ocurrir dentro de muy poco, y que ustedes deben asumir la responsabilidad. Cuando yo haga entrega de las notas, muchos papás se van a dar cuenta de que ustedes no trabajaron en muchos aspectos y que dejaron incompletos muchos aspectos, y otros que tomaron la decisión de no hacer nada. Cada quien debe asumir desde su posición el resultado, y ese resultado trae unas consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Que se les está agotando el tiempo, y que a medida que pase el tiempo, menos tiempo van a tener para poder levantarse y mejorar y poder pasar este año. O sea, el tiempo se va agotando. Para los que les fue muy bien, tienen un camino abonado excelente. Para los que no, el tiempo se les agota. Entonces miren que es una decisión que cada uno toma desde el punto de vista de un valor que se llama la responsabilidad. Pero si yo no tengo claro qué es ser responsable con mi vida, ¿cierto? Entonces a mí me va a dar lo mismo hacer o no hacer algo. A mí me va a valer 5 que mi mamá me regañe o que mi papá me regañe, me vale 5. Porque no tengo claro desde la ética qué es el valor de la responsabilidad, que es asumir las consecuencias de los actos que yo decido hacer en mi vida, de las decisiones que yo tomo como forma de vida que deseo ir siguiendo. Y ahí aparece también el concepto de religión. El concepto de religión va mucho más allá de el concepto de religiosidad, que estar afiliado de pronto a una creencia. Entonces ahí voy a hacer una aclaración. No vayan a creer que aquí en religión es rezar, no. O hablar de párrafos y de versículos, no. Totalmente falso. La religión tiene un concepto mucho más trascendental, y es el concepto de ligarnos con la esencia, con nuestra real esencia, nuestra esencia espiritual, que muchos llamamos Dios. Pero en ese proceso de ligarnos, de volvernos a unir con esa esencia, aparece el proceso de aprender a vivir. Entonces miren cómo dos conceptos, la religión y la ética, se unen. Y parece que fueran iguales, pero no son iguales, porque cada uno tiene su propia visión de la vida, su propia visión de lo que es su existencia. Y eso es lo que hace la religión, darle a usted su propia visión de su vida y de su existencia, desde sus valores, desde sus creencias, desde lo que a usted le enseñan en su casa, y de cómo usted toma la decisión de cambiar muchas cosas que no están bien. Eso hace la ética. Si usted en su casa, les voy a dar un ejemplo, hay mucho maltrato, hay mucha violencia, se ve que bebe mucho, o hay muchas situaciones incómodas,
Eso no significa que ustedes en su vida tengan que repetir esas mismas situaciones. Cuando ustedes toman la decisión de cambiar eso en su vida, lo que está actuando ahí es la ética, porque le está diciendo a usted, mire, usted lo puede hacer, usted puede cambiar, usted puede mejorar, porque el destino, lo que la gente llama el destino, no está escrito. Usted mismo es el que va escribiendo su propia historia. Entonces, para que ustedes puedan ver en este periodo más claramente cómo esa parte de la religión, desde su sistema de creencias, apoya la parte de su ética en su vida, las decidí separar para que ustedes puedan cada día ser mejores, porque lo necesitamos. O sea, yo el primer periodo estaba muy convencido de que mi grupo era un grupo demasiado responsable, niños que querían salir adelante, pero después de los resultados tan tristes de las primeras notas, necesito que mis muchachos se toquen, que piensen realmente qué es lo que quieren de la vida, qué es lo que quieren de su vida, de la vida de ustedes. Porque la manera para cambiar la vida de los demás es cambiando su vida. Usted no puede llegar a pretender cambiarle la vida a las demás personas si su vida es un desastre. Entonces hay que empezar es por la vida de ustedes. Y eso no lo cambia ni un pastor, ni un cura, ni el profesor, solamente ustedes mismos. Entonces, en esta asignatura de religión vamos a empezar también a mirar todos esos conceptos necesarios. Entonces aquí hay una lectura que es la religión y su importancia en el proceso educativo. No voy a leer todo eso porque pues básicamente la, la introducción que yo les acabo de dar, ¿cierto? Pero si quiero este pedacito que ustedes lo tengan, dice, es importante que en ese proceso educativo, cultural y religioso y de fe se tenga presente que el pensamiento constituye la capacidad de expresar ideas como una necesidad de poder de ponerse en contacto con los demás, ¿sí? Esto se conseguirá cuando los individuos ejerciten procesos de pensamiento para transferir notablemente ideas significativas a la sociedad. Miren lo diferente que es el concepto de religión al concepto de religiosidad. Ya el concepto de religiosidad sí es toda la parte ritual, toda la parte de... Sí, pero la parte de religión es esa parte del pensamiento que les permite a ustedes conectarse con los otros seres humanos, que ustedes puedan llegar a los otros seres humanos, pero a través de su ejemplo, a través de lo que es la vida de ustedes, ¿sí? Y el papel de la academia, o sea, la parte de la enseñanza, o sea, el papel mío como profesor es mostrarle a ustedes que hay más allá, hay situaciones que ustedes las pueden superar y que hay situaciones que ustedes pueden mejorar día a día sin permitir que la tristeza, sin permitir que el desánimo, ¿cierto? O la pereza o la desobligación los embargue, porque a veces yo no hago esto porque no quiero, no, yo para qué hago esto. No, antes al contrario, la parte de religión hace que el ser humano se conecte con sí mismo y se dé cuenta de todas las capacidades que tiene internamente como ser espiritual y poder crecer, que al final ese es el objetivo, que ustedes como seres humanos crezcan, ¿sí? Que sean mejores seres humanos, mejores de los ejemplos que ustedes tienen en su diario vivir, mejores, porque ustedes más adelante van a ser padres y madres de familia que deben transmitir valores a sus hijos y que los deben transformar en seres capaces, en seres que ellos mismos no se limiten, que no digan, no, es que yo no soy capaz de hacer eso, no, antes al contrario, ustedes deben ser guías para esos futuros seres humanos. Entonces ese es el papel de la religión en cada ser humano. Entonces, desde esta parte vamos a tener un primer ejercicio de lectura, ¿sí? El sentido de la vida desde una perspectiva de los valores y principios para los jóvenes. Entonces ustedes van a hacer esta lectura, una lectura bien cortica, y van a encontrar al final, miren que es una lectura bien cortica. El título me pareció muy llamativo.
Ahí está la bibliografía de las dos personas que escribieron este texto. Y viene la parte de las preguntas. Y aquí quiero hacer una observación. Cuando ustedes respondan a estas alturas, no deben continuar como con ese proceso de esa respuesta corta que suelen dar, sí, no, en tal parte, no. En estos ejercicios es necesario que ustedes aprendan a argumentar. ¿Qué es argumentar? Dar las razones. Por ejemplo, esta pregunta número 2 dice, consulta qué es un valor y qué es un principio. Resulta que el texto hace énfasis en los valores y en los principios, pero la gente no entiende la diferencia entre un valor y un principio. ¿En qué se diferencian? Entonces usted aquí no me van a contestar tres letricas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que buscar el concepto de valor y el concepto de principio para poder entenderlos y al final encontrar en qué se diferencian. Las características de los valores son estos, las características de los principios son estos. Por lo tanto, un valor y un principio se diferencian en esto. Esa es la respuesta correcta. Pero hay algunos que se limitan, como cuando eran niños. ¿Por qué no hace tal cosa? Porque sí, porque no quiero. No. Ya a estas alturas, al nivel que ustedes están, ustedes deben ser capaces de argumentar. ¿Qué es argumentar? Dar una razón, dar una justificación de sus respuestas. Y eso es lo que yo he observado en los ejercicios que ustedes hacen de lectoescritura. Se limitan solamente a responder nada, siempre, ajá, así como cuando yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron? Sí, todo. No. Ustedes tienen que ser capaces de romper eso y empezar a hablar. Y lo mismo es cuando escriben. Las preguntas, por eso ustedes observan que yo estas preguntas se las dejo abiertas. Miren lo que hemos estado trabajando en las encuestas, en estadística. Estas son preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se las dejo para lectoescritura cuando tienen que solamente marcar. Pero aquí no es de marcar, aquí es de que ustedes desarrollen toda esa capacidad para hablar, para todo lo que se les venga a la cabeza, plásmenlo como una respuesta. ¿Sí? Miren por aquí en la pregunta número 3 dice, de acuerdo al texto, en el texto dice esto. Lo van a encontrar textual. De acuerdo al texto, cada persona desarrolló los valores que ha vivido en su familia. Yo después les hago una pregunta a ustedes. Dice así, ¿es totalmente cierto? Entonces, algunos me van a decir sí, otros me van a decir no. Inmediatamente yo les pregunto, ¿pero por qué? Si usted me dice que sí, me tiene que decir por qué. Y si me dice que no, me tiene que decir por qué. Entonces, aquí les digo, justifique su respuesta. Entonces, riéguese explicándome por qué esto puede ser cierto o no es cierto. Después viene la pregunta número 4 que dice, de acuerdo al texto, ¿qué es el sentido de vida? No vayan a responder con 3 palabritas. Ahí les estoy dando todo el espacio para que ustedes hablen de qué es el sentido de vida de acuerdo al texto. Porque precisamente el texto ha dirigido a eso. La pregunta número 5 es mucho más pensar. ¿El sentido de vida es lo mismo que darle sentido a la vida? Argumente su respuesta. Y ahí les estoy diciendo mínimo en 10 renglones. Si no se quiere regar más, riéguese más. Pero yo quiero saber si para ustedes es lo mismo, decir o hablar del sentido de vida o el sentido a la vida, darle sentido a la vida. En el pregunta número 6, ¿por qué es importante un plan de vida? Riéguense ahí también explicando porque el texto explica que es un plan de vida, ¿sí? Y por qué es importante. Y nosotros, por allá en una asignatura, no sé cuál, hemos estado trabajando algo y entonces nosotros, la pregunta que hago en la 8 dice, si quisiéramos reemplazar plan de vida, el concepto que podemos utilizar y que es más acorde a lo que venimos aprendiendo en caminar en secundaria, ¿cuál sería? Y ahí está el espacio para que ustedes contesten. Este sí nada más tiene 3 espacios. 1, 2 y 3. Ya. Ahí está. Y como siempre, la pregunta número 1
para mí también es una de las más importantes, y es que si ustedes observan palabras nuevas que ustedes no entiendan, búsquelas en el diccionario. Uno se enriquece en el vocabulario cuando investiga y consulta nuevas palabras que aparecen. Por eso es tan rico leer. Leer es tan rico porque uno, a medida que va leyendo, encuentra palabras nuevas que uno nunca utiliza. Y normalmente, supuestamente, yo leía en estos días que el idioma español tiene como casi como 80.000, eh, más de 80.000 palabras, y nosotros no utilizamos sino, una persona estudiada no utiliza más de 300, y los muchachos no utilizan sino como mínimo como 50 palabras. Entonces imagínense pues todo lo que nos hace falta por utilizar de nuestro idioma. Entonces esa es la idea. Por ejemplo, yo cuando estoy leyendo un libro, me encanta leer los libros, cada vez que encuentro una palabra nueva inmediatamente la busco porque me permite entender lo que estoy leyendo. Si yo no encuentro esa palabra, es como si yo me quedara con un hueco. Y entonces quedarse con un hueco en la lectura es no entender lo que viene de ahí en adelante. Entonces, aquí, como les decía, damos inicio entonces a nuestra asignatura de religión, mis estimados y queridos estudiantes.